Para finalizar con este pequeño recorrido en torno a las identidades, vamos a trabajar con el material de la profesora Emilia Bermúdez, titulado Procesos de globalización e identidades, entre espantos, demonios y espejismos, rupturas y conjuros para lo propio y lo ajeno. Este material es súper interesante porque recoge los aportes de distintos teóricos en torno a esta discusión que le mencioné en el video anterior de la crisis de las identidades, teóricos latinoamericanos que dan respuestas bastante enmarcadas en nuestro contexto, desde lo empírico sobre todo, y que permitieron que sus investigaciones sentaran un fuerte precedente en torno a lo que era esta discusión de las identidades. Ya hemos conversado en unidades y en clases anteriores de otros contenidos, como por ejemplo las principales características que tiene la globalización, esas nociones de territorio y de reterritorialización o desterritorialización. Hemos estado discutiendo algunas ideas que nos van acercando, que nos fueron acercando a lo que se trata el tema de las identidades en globalización. Es importante entonces destacar cómo las identidades son vistas como procesos históricos, resultado de las actividades que cada pueblo, que cada grupo desarrolla y ha desarrollado, y que pueden ser modificadas sin la necesidad de creer irreversiblemente que tienen un destino predeterminado o un destino fatal. Con el permiso de todos los marxistas y los deterministas, las identidades y estas teorías de las identidades nos han demostrado desde lo empírico cómo los pueblos no tienen un destino manifiesto, por así decirlo, ¿no? Sino que los pueblos construyen sus situaciones y sus particularidades y su recorrido histórico a partir de estos procesos inacabados y estos procesos indeterminados, ¿no? García Canclini es uno de los autores que este material recoge, y con García Canclini trabajamos la noción de hibridación, noción con la cual el autor rompe con los dualismos culturales. Por ejemplo, esa idea de mestizaje, que es una idea un poco reduccionista, esa idea de cultura popular, que es una idea, además de ser reduccionista, bastante ideológica, bueno, como muchos conceptos en ciencias sociales, ideológicos, y por supuesto rompe con el dualismo de la dominación de clases y la alienación, ¿no? Todos estos conceptos parten de un dualismo, ellos, nosotros, aquellos y nosotros, ustedes, nosotros, es decir, la dualidad de la historia que sostiene cómo existen eventos que, además de manifestar un destino particular o específico, son eventos que no permiten la multiplicidad o en su análisis no dan cabida a observar la multiplicidad y la complejidad de los fenómenos sociales vinculados a la identidad. Por eso, esta noción de hibridación de Canclini intenta romper con estos dualismos y permitirnos ver más allá de la dualidad. Por tanto, lo híbrido refiere irreductiblemente e innegablemente una alusión a la complejidad de las identidades, y una complejidad que ve el autor en las sociedades modernas, debido a que para él existe un entrecruzamiento y una yuxtaposición en la modernidad globalizada, vale destacar, de temporalidades, de signos, de espacios, de objetos culturales, de producción cultural, y este entrecruzamiento y yuxtaposición es lo que permite entonces justamente que los grupos, más que definirse como negros y blancos, puedan definirse a partir de un conjunto de elementos que lo enriquecen. Y es ese encuentro, ese entrecruzamiento, como él dice, o yuxtaposición de elementos, como él dice, lo que origina un proceso de hibridación. Así lo llama el autor García Canclini. Él también sostiene la idea de desterritorialización, una idea que ya nosotros en clases anteriores hemos criticado. Sin embargo, este autor la sostiene para hacer referencia a que la globalización ha hecho que las identidades se definan más allá de un espacio territorial, más allá de un tiempo cronológico específico. Y sostiene Canclini cómo los medios de comunicación pasan a ocupar un papel creciente en la integración del imaginario colectivo, que para él está disgregado, por estar desterritorializado, se disgrega, y las identidades pasan a construirse cada vez más en espacios íntimos gracias a este papel que cumplen los medios de comunicación. Hoy se puede hablar,
podemos conversar en torno a estas ideas de disgregación y de integración en torno al papel que cumplen, por ejemplo, las redes sociales. En este sentido, las redes sociales para mí nos invitan a reflexionar acerca de la relación entre lo público y lo privado justamente en esta construcción de las identidades en las sociedades contemporáneas, ¿no? Y en la actualidad más reciente. Entre otros autores que destaca este trabajo de la profesora Emilia Bermúdez está Martín Barbero, un autor que le otorga también a los medios de comunicación un papel fundamental en esta construcción de las identidades y en el proceso de conformación de las identidades en la modernidad globalizada. Para él, en los espacios de mediación como el barrio, la familia, la escuela, el trabajo, etc., estos espacios de mediación de la vida diaria involucran la construcción de las identidades a partir de la imbricación conflictiva con lo masivo. Y lo masivo es lo que nos presentan los medios de comunicación. Lo masivo para este autor Barbero, lo masivo pasa a ser una forma de sociabilidad que no refiere a esas ideas de alienación o de manipulación que para algunos autores tiene lo mediático o la mass media, sino que los medios permiten un cruzamiento o entrecruzamiento con estos espacios de mediación cotidianos, y en este entrecruzamiento justamente que se construyen los imaginarios colectivos a partir de los cuales se definen en la contemporaneidad los procesos identitarios. Se convierten entonces los medios de comunicación en el principal espacio de construcción de identidades para Martín Barbero. Este espacio entonces implica un desanclaje, un descentramiento cultural, y las identidades a partir de estos fenómenos globalizados no se construyen ni se presentan de la misma manera. Esta noción de desanclaje hace referencia justamente a la misma idea de desterritorialización, en tanto a que la amplía en el sentido de que ya no se trata exclusivamente de la adscripción de un grupo, la adscripción de un espacio de mediación, como él los llama, sino de que se amplía el espectro y es mucho más complejo entonces el tema de la definición del grupo, de la definición del sí mismo, porque hay mucho más variedad, mucho más elementos, por así decirlo. Por último, este material trabaja las nociones del autor Daniel Mato. Daniel Mato, que ya lo trabajamos en las clases anteriores, en los módulos anteriores, con sus nociones y su crítica justamente a la idea de desterritorialización. Daniel Mato, por su parte, considera que este proceso complejo de conformación de identidades es polivalente, en tanto a que no se trata solamente de esa idea de desterritorialización, porque los grupos pierden un referente local o pierden un referente espacial y temporal, sino que es mucho más complejo que eso. Y él sostiene entonces la noción de reterritorialización, reterritorialización, que también la podemos extrapolar o mencionar en un segundo nivel como la idea de transterritorialización. ¿Por qué? El señor Mato, como ya sabemos, dice que los actores locales o étnicos no es que pierdan elementos que los definan, no es que pierdan esa noción de territorio, de las adscripciones a sus grupos de pertenencia más inmediatos, no, sino que además de eso tiene entonces elementos no solo locales, sino regionales, nacionales, globales, elementos translocales. Y esta idea de elementos translocales, más allá de suplantar o de barrer o de sobreponerse a lo local, lo complejiza, lo redefine, lo enriquece, se reintegran entre sí todos estos elementos. Y por eso es que este autor critica esa idea de desterritorialización como pérdida de referentes y la sustituye por la idea de reterritorialización como noción que invita a ver la multiplicidad de elementos que se encuentran ahora en los procesos de globalización como posibilidad de anclaje o de redefinición y de construcción identitaria. Por tanto, podemos decir, para finalizar, que los procesos sociales de construcción simbólica son complejos y polivalentes, ya lo sabemos, y las identidades en este sentido son múltiples, son ambiguas, son inacabadas, son heterogéneas, nunca
homogéneas, nunca se acaban, siempre están en constante redefinición, son únicas, nunca son únicas, quiero decir, son diversas, son múltiples, y por supuesto nunca están concluidas o nunca están acabadas, siempre están en constante movimiento, en constante redefinición y en constante trabajo de búsqueda de referentes que permitan a los grupos redefinirse, afirmarse y sostenerse a lo largo del tiempo. Esto es lo complejo y lo bonito además de las identidades y de poder verlas, de poder ampliar la mirada, cambiarse los lentes y poder verlas mucho más profundas y mucho más amplias de lo que hasta hace algunas décadas se venían trabajando y se veían viendo desde algunas teorías sociales en particular. Hasta aquí por ahora con esta reflexión en torno a las identidades.